Bienvenidos a Especiales TV Perú. Les saluda Ronnie Mellán y Carla Mendoza. El día de hoy tenemos un programa variado, un recuento de los documentales presentados durante el año. Así es, Carla. Hoy en el programa usted podrá ver un resumen de los documentales El humor en la política y la historia del rock en el Perú. Además, recordaremos un interesante especial sobre modelo económico y también descubriremos qué nos une como peruanos en un documental elaborado en conmemoración a nuestros 200 años de vida republicana que veremos a continuación. El 28 de julio se cumplen 200 años de historia republicana. Desde la proclamación de la independencia por el general Don José de San Martín en 1821 hasta la fecha, hemos pasado por episodios turbulentos y de crispación. Las guerras, el terrorismo, los golpes de Estado y las disputas políticas han sido una constante. Luego de 2 décadas de votaciones limpias tras la fraudulenta del año 2000, nos enfrentamos nuevamente a una polarización. Con un país dividido que aún no logra superar viejas taras como el racismo y la discriminación, vale la pena ir más allá del efeméride y preguntarse cuánto hemos avanzado como nación. El Perú es el país de la enemistad. Si tú haces un recuento simple de la historia peruana, encuentras Huáscar y Atahualpa, Pizarro y Almagro, Pumacahua y Tupac Amaru, Cáceres y Piérola, apristas y antiapristas, fujimoristas, antifujimoristas, con un montón de etcéteras que me he saltado. Entonces, la característica, o una de las características principales del Perú es cómo somos como hermanos enemigos. Siempre. Repasemos entonces cuáles fueron esos ideales establecidos en el comienzo de la República. Tenían que ver con Estado de Derecho, con instituciones, con funcionamiento de instituciones democráticas. Ese era un gran punto. El segundo punto era que para que todo esto funcione, la gente tiene que ser ciudadana, es decir, tener derechos y tener también responsabilidades equivalentes y asumirlos con toda entereza. Y el tercer punto es que para que esto ocurra, también era necesario una base de igualdad. No puede haber tanta desigualdad socioeconómica entre peruanos, no puede haber distancias gigantescas entre los más ricos y los más pobres, porque esas distancias alimentan el encono, alimentan a un lado la envidia, al otro lado el desprecio. Estamos con un vaso medio lleno. La noción es, somos una nación en construcción. Somos un país que aún no ha terminado de armarse y que, bueno, estamos en el camino. La reciente segunda vuelta electoral enfrentó a los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo. La primera, investigada por corrupción en el marco del caso Lavallato, y el segundo, parte de un partido cuyo líder, Vladimir Cerrón, fue sentenciado por ese mismo delito. Las hojas de vida de ambos postulantes y de lo que representan para la sociedad han decantado en pasiones desbocadas que ha dividido al país en 2 grandes grupos. El sistema de 2 vueltas tiende a la polarización. Si ustedes recuerdan, en todas las elecciones en 2 vueltas, el resultado siempre ha sido parejo y el grado de confrontación siempre ha sido elevado entre 2 trenes que se enfrentan con fuerzas relativamente equivalentes. De tal manera que el sistema de 2 vueltas es el que precipita pues la polarización por su propia naturaleza, quedan 2 y compiten por el premio mayor. Los partidos hoy están dedicados, muchos son cascarones electorales, y uno lo ve en el Congreso hoy, están dedicados a agendas de muy corto plazo, no tienen agendas de bien común, son casi grupos que están buscando la ley para mí, la ley para ti, la ley para mi grupo, etc. Y por lo tanto no cumplen la función social de representación que deberían cumplir.
Yo creo que no podemos buscar algo así como una reconciliación del todo, porque, bueno, como socióloga también entiendo a la sociedad como una sociedad en permanente conflicto. Eso no quiere decir que el conflicto se haga siempre en la calle o que hayan diferencias irreconciliables, pero siempre, digamos, va a haber como una pugna entre las élites y la ciudadanía que clama por cambios o clama por una mayor inclusión. Durante toda la campaña electoral y después de ella, el clima político se radicalizó cada vez más. Denuncias de fraude en mesa, sugerencias de anular las elecciones y hasta de un posible golpe de Estado. La andanada de agresiones incluso ha llegado hasta el seno familiar. El bicentenario en el pasado nos dio la ilusión de llegar con un país en donde se viva la justicia, se viva la esperanza de prosperidad y se viva la unión. Lamentablemente, lo que nos está trayendo es una percepción de injusticia de uno y de otro lado, un nivel de conflicto entre familiares, entre niveles socioeconómicos y entre preferencias entre un futuro pragmático versus la administración de justicia sin impunidad. Entonces, lamentablemente esto genera un nivel de desunión sin precedentes en las últimas décadas que nos recibe con una gran cachetada para darnos cuenta que más que celebrar, lo que tenemos que hacer es tomar medidas determinadas, democráticas y técnicas para poder empezar a construir el nuevo bicentenario que queremos dejarle a nuestros hijos. La reconciliación requiere de justicia y que sea percibida como justicia en la situación. En segundo lugar, confianza y en tercer lugar, esperanza. Aunque pluricultural y multiétnico, la discriminación y el racismo son males enraizados en la sociedad. El Perú es ese país de contradicciones, de pueblos indígenas, de migrantes, de mestizos en el que se hablan 47 lenguas originarias y se admira el legado de sociedades como la Inca, Moche, Lima, Caralo, Tiahuanaco, pero a su vez se mira con recelo al que creemos distinto. Entonces, ¿cómo somos los peruanos? ¿Qué nos identifica y qué nos une? Una definición del Perú es la de un país que busca, en medio de una convivencia múltiple de muchas personas venidas de todas partes del mundo, busca encontrar, ¿no?, un proyecto común basado en una unidad. Y sin embargo, ¿no?, si hay algo que celebrar, ¿no?, creo, ¿no?, en este bicentenario, es el hecho de que hemos avanzado mucho más desde el punto de vista social en los últimos años y décadas de lo que habíamos avanzado antes, ¿no? Los peruanos somos la expresión de la diversidad étnica y cultural. Somos un país donde tenemos muchas culturas. Aparte de ello, también somos un país alegre, trabajadores, luchadores, fuertes, amables. Y esto nos hace único a nivel mundial. Entonces, siempre hemos hecho quedar nuestro país como peruanos a nivel mundial por encima de todo.
quizás este bicentenario sea el bicentenario de la reflexión peruana, en donde en este país el racismo ya no se permita, se condene al racista, donde en este país las divisiones y las clases sociales sea una sola. Chakansa ukamawa hanwalts awinakasa yaqipurunakana haniyasa marakachirinacaja kune jamás isise kune jamás arso ukamhiskacha winakaja utjaskakiwa ukajajani utjañapakiti hiwasaja peruso yosana jawale jasara nakawinakanitana ukamasa tunuaruna casa camisa sakune jamás amanqanakas paits apje kune jamás aguarurts awinakasa toko winakasa utjija ukaja hiwasana peruso yosankiwa ukato hiwasaja jamás ampisa walikusiskaña mahinirursa yanaptasisa maya asisa hiwasaja sara tapjañasaja ukamawa hachancha sisipka kiñajaniwa. Yachanchim kay iskay hipa eleccionisme política nisqami llaqtaronata arakinawanchi rikunchi astawan llaqtaronakuna kay política kaptin rimanakunkuan yanakunku kayna wakna nispa astawan ama chay kanmanchu Perú suyuqa hukllam kanchik maypiñapas kay costa sierra piñapas tiyay Perú suyuqa hukllam kanchik y chaynallataq Perú suyutataq imata huñunawanchi huklla kananchikpaq astawan cultura nisqan diversidad gastronomía deporte y chay deporte kaptintaqa llaqtarunaqa astawan kusik huklla kanchik huñuykanakunchi y chaynam kanan waqpanikuna huklla kaspa huklla llamkaspataqpi ñawpaqman Perú suyunchita apasun kawsachun Perú llaqta. A los peruanos nos divide el racismo, somos una raza mestiza y muchas personas no lo asumen como tal. Eso no nos deja avanzar como país, eso nos divide a los peruanos. A los peruanos nos divide la corrupción, el racismo, la discriminación y también nos divide la falta de apoyo a los emprendedores peruanos que quieren salir adelante. Una sociedad solo progresa cuando hay un proyecto común entre todos sus ciudadanos. Ese proyecto común, en mi opinión, tiene que ser un proyecto cultural. O sea, tenemos que sentirnos unificados bajo algunos emblemas culturales. No todos hacer un examen de conciencia es un poco difícil, pero el cine, el teatro, por lo menos nos pueden dar la idea de qué es necesario o recordarnos que es necesario cambiar. Yo creo que lo que nos debe preocupar es que seamos intolerantes unos con otros, pero un grado de tolerancia y de aceptación al diferente es relativamente sencillo. Y yo creo que ese es el destino del Perú, ¿no? Aceptarse como un país diverso, como un país pluri, donde hay diversos grupos étnicos que cada uno hace un poco su vida y que sí se reconocen como parte de una comunidad. ¿A través de qué? A través de la tolerancia. El trabajo más arduo por enfrentar es el de reencontrarnos. Es necesario superar la ira, la angustia y el desánimo para emprender el largo camino de la reconstrucción. Mirar al futuro con esperanza, respeto y tolerancia es la deuda a saldar. Durante este año también tuvimos la oportunidad de entrevistar a grandes humoristas que nos contaron cómo es hacer reír utilizando como fuente principal los acontecimientos políticos. Sin duda, artistas del humor que han hecho historia por su estilo agudo y punzante son los que veremos a continuación. Tulio Loza, enfundado en Camotillo El Tinterillo, criticaba duramente en televisión a nivel nacional a los distintos regímenes del país. Causitas, patas, brothers. No cabe duda que Perulandia es el país más rico del mundo. Sí. Porque a pesar que unos corruptos miserables nos vienen robando hace años,
más que Alibaba y sus 40 ladrones, sigue habiendo plata, increíble. Menú político. De entrada, choros a la chalaca. Este recordado personaje le ocasionó muchos problemas al comediante. A mí me llevaron a la prefectura más de 10 veces, al Ministerio del Interior con otro nombre en esa época, y me cuadraban a cada rato. Sin embargo, pese a estos inconvenientes, Tulio Loza no paró, hasta el punto de ser expulsado del país, al parecer por bromas que no le gustaron al general Juan Velasco Alvarado. Porque yo le dije una vez, y ya le habían cortado una pierna, y yo imbécil le dije, y no creo que usted, porque ya me habían pasado el día de que ya estaba yo con la lupa encima, no creo que usted me deporte porque yo ya sé de qué camina. Y usted ya está con un pedido de divorcio porque no pisa bien, y así por el estilo. ¿Y ustedes qué dijeron? Ya, este lorcho se chupó para siempre. ¿Ah? ¿A los hombres? Fijo que dijeron que por miedo a los milicos, a lo mejor yo me achico. ¡Hueflas! Carlos Álvarez es otro humorista que siempre ha utilizado la política para hacer reír. Nació en Lima en 1964. Es actor, comediante, presentador de televisión y guionista, conocido por imitar a políticos del Perú y el extranjero. Es un regalito muy hermoso que espero usted lo guarde como un recuerdo de este momento, señor presidente. Usted gusta con mucho cariño. ¡Soldado! Pregunta de cultura general, soldado. Con el corazón rojiblanco en la mano y con la voz llena de emoción patriótica, les pregunto una cosa. Ya pasó la quincena, ¿cuándo nos van a pagar? ¿Cómo es hacer humor político? Bueno, es un humor más elaborado y con eso no estoy diciendo cuál es mejor o cuál es peor ni nada por el estilo, ¿no? Sino que es un humor más elaborado porque es un humor informado, ¿no? Un humor que tiene que estar empapado de la actualidad nacional. Es un humor que le toque el pulso a la sociedad, ¿no? En todo momento. Hora a hora, minuto a minuto. Me gusta que la gente se ría de los políticos, así como los políticos se ríen de nosotros. Durante décadas, ¿no? Prometen y no cumplen, dicen mentiras, engañan a la gente, al pueblo, prometen una cosa y la hacen a medias, etcétera, ¿no? Entonces es algo inherente al gen político, ¿no? Y el gen del humorista es tomarle el pelo y un poco ejercer esa pequeña venganza, ¿no? del público y para que nos riamos de ellos, ¿no? Quiero que me contestes, ¿por qué te hacen tanto bullying? No es bullying. ¿Qué? ¿Cómo es? Es bullying. Bullying. Bueno. Cuando te le dice, yo no le tengo miedo al coronavirus porque yo he chupado tanto alcohol que cuando toso no te contagio, te desinfecto, ¿no? Entonces, tomamos el tema del alcohol con el presidente y le tocamos con el tema de la pandemia, con humor, pero hay un pequeño mensaje, ¿no? O PPK, ¿no? También es un poco, todo lo ve chiste, todo lo ve humor y no lo veo muy serio como estadista. O hace poco con el presidente y con todo respeto el tema del pollo, ¿no? La parábola del pollo, ¿no? Que decía si el pollo está vivo, está muerto, no, el pollo está caro, que es peor. Yo soy totalmente inocente. ¿Sí? Pero como yo lucho contra la corrupción, ese es el final que me espera, estar tras las rejas. Pero si fuera un delincuente estaría libre. ¿Cuántos años ya haciendo humor político? 38 años ya, 38 hemos cumplido, fue el 25 de mayo. Son 38 años de humor político simple, oye, de que hacía a Popo Olivera, señor presidente, ¿se acuerda? Bueno, los que tienen más de 40 se acordan. El álbum de la pandilla basura, presidente. Se han robado mi maletín, presidente, mi espadita Jimán. Te hablo de los años 80 y tantos, ¿no? Un Remigio Morales Bermúdez, o Jaime Vallerriesta, ¿no? Hablando de la Constitución Política de Perú, los cláusulas, la Constitución de la Constitución Política de la Jurisprudencia y entre la Revolución Francesa. No entendían nada, pues, personajes antiguos, ¿no? O Vargas Llosa en sus épocas primigenias, o un Alan García, muy joven y delgado, ¿no? Lo que es la vida, un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. ¿A qué políticos ha imitado usted? Bueno, yo he comenzado pues a imitar a Manuel Prado, ¿no? Figúrate. Y lo hago pues con mucho respeto, con mucha altura. La prueba está de que todos los que yo he imitado han sido amigos míos. Por ejemplo,
el que era ministro de Trabajo, Grado Bertolini, ¿no? La concertación, hay que hacer la concertación, porque yo me pregunto y me respondo porque me da la gana. Y se rasgan las vestiduras hablando. ¿Quién fue la idea de la concertación? Yo. Otro de los que mucho me ha gustado invitar que fue alcalde de Lima, el doctor Barrantes, ¿no? De la Izquierda Unida, que hablaba así tan calmada. Vamos a traer 300 vacas holandesas y cada ciudadano tendrá derecho a una mamadita. Guillermo Rossini González nació en Lima en septiembre de 1932. Es actor, comediante, imitador y locutor. En la década de 1970, Rossini integró los elencos de Estrafalario y El Tornillo, considerados como los programas cómicos pioneros de la televisión peruana. Guillermo Rossini, a sus 89 años, ya se encuentra alejado de los sets de televisión y cabinas de radio. Ahora, desde la comodidad de su hogar, nos cuenta su experiencia de cómo es hacer este tipo de humor. Los políticos siempre tienen un detalle que meten la pata en algo y nosotros aprovechamos. Para gobernar no se necesita ni la buena pinta, ni el peinadito, sino tener buen olfato. Fernando Armas es un actor cómico e imitador de radio y televisión. Nació en Chiclayo en mayo de 1965. No creo que todos los políticos son malos, creo que todavía faltan algunas elecciones para encontrar algunos buenos. ¿Y cómo es hacer humor político? Es divertido para los que nosotros representamos a los humoristas del país. Tenemos que manejar ese concepto político y reírnos de todo lo que pasa. Y creo que somos un bálsamo, ¿no? Somos una catarsis, somos una terapia para el público. ¿Aló? ¿Kenji? Ingresé a la política con honradez, tecnología y trabajo. Mi primer gobierno de tecnología, segundo gobierno de trabajo. El de honradez no se pudo terminar. ¡Soy inocente! Antes que jugar a la pelota, yo jugaba a la escritura, ¿no? Y al dibujo. Escritor, periodista, poeta y humorista, Nicolás Yerovi es un referente en la prensa escrita cuando de humor político en el Perú se habla. Director de la recordada revista Monos y Monadas, que fundó su abuelo en 1905. Luego pasó a manos de su padre, Leonidas Yerovi, y desde 1975 está bajo su liderazgo. El ideal de Monos y Monadas, y ahora estamos en versión digital. Un poquito la línea del tiempo. El criterio es el mismo. ¿Por qué no nos reímos? Es lo más sano que podemos hacer, ¿no? Frente a todo lo que ocurre en la realidad nacional, ¿no? Además de que la sátira, ¿no? El sarcasmo, ejerce una suerte de justicia poética. ¿Cómo era tomado por los políticos el humor que hacía o que hace Monos y Monadas? Los personajes públicos, cuando tienen público, al encontrarme yo con candidatos, con congresistas, con ministros, públicamente, soy objeto de muy ceremoniosas atenciones, de sonrisas, ¿no? Pero yo no apostaría a que sus reacciones son así de risueñas cuando están a solas y leen mis ingenios. Hacer este tipo de humor también le ha traído problemas, al punto de tener que irse del país en varias oportunidades, pues nos cuenta que recibía amenazas. Desde aquellas enviadas por mensajería. La mensajería de entonces era tener un conocido que te traía el mensaje de un desconocido que estaba en el poder y te decía, mira, sería bonito que, ¿no? O en los tiempos de los 90, ¿no? Donde
¿qué haces publicando monos y monadas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuánto quieres? Había desde el halago, el ofrecimiento de soborno, hasta simplemente un perro muerto colgado en el poste de la casa como aviso de futura matanza. Pese al éxito de aquellos años, Monos y Monadas, en el año 2014, pasó al mundo digital. Para analizar el impacto del humor político en las personas, conversamos con el sociólogo Jerjes Loaiza. El humor político lo que genera es una suerte de catarsis en la población. Y esta catarsis, por un lado, es positiva porque soporta todas las cosas negativas sobre corrupción, sobre autoritarismo, sobre conflictos y, hay que decirlo también, situaciones de pobreza, situaciones de abusos, situaciones de subalternidad. Termina generando una catarsis que les permite a ellos soportar esto. Lo negativo de ello, por supuesto, es que a la larga se termina, como bien dices, más que normalizando, cotidianizando. Es decir, termina generándose una suerte de panorama continuo en torno a dichas situaciones. El sociólogo afirma que gracias al humor, las personas pueden sobrellevar sus problemas y más aún lo que ocurre en la política. El experto finaliza indicando que se debe tener cuidado, pues en muchos casos este tipo de humor también puede estar parcializado para beneficiar o perjudicar a algún político o simplemente para hacer reír a la población. En el 2021, el aspecto político estuvo muy presente. En especial, TV Perú, observamos que uno de los temas que generó más debate entre la población fue el modelo económico. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de modelo económico? ¿Cuáles son sus implicancias? Estas y otras interrogantes las resolvemos a continuación. En los últimos 30 años un concepto ha sido parte del discurso de políticos y economistas, pero también ha surgido en medio de conversaciones de ciudadanos en general. Nos referimos a la idea de modelo económico. ¿Qué es el modelo económico? ¿Ha funcionado? ¿Qué falta mejorar? Trasladamos estas interrogantes a los especialistas, pero también conversamos con la gente en las calles. Acompáñenos y saque sus propias conclusiones. ¿Usted qué se imagina cuando escucha eso, no? Para mí, malo. ¿Tiene idea de qué hablan cuando hablan de eso? ¿Qué se le viene a la cabeza a usted? Pero no sé, perdón. ¿Usted sabe a qué se refieren con ese modelo económico? Ay, no. No tiene idea más o menos. No tengo idea, papacito. Hay personas que no entienden el modelo económico. La verdad de las cosas, todo esto es una chanfainada. Tirios y troyanos hablan del modelo económico. Políticos y economistas, ciudadanos de a pie, alabanzas y críticas, defensas acérrimas o cuestionamientos constantes giran en torno a ese concepto. Un concepto que pareciera estar alejado de la comprensión clara en la vida cotidiana, pero que irónicamente también se convierte en el marco clave para el desarrollo de un país como el Perú. Que más que nada un modelo económico va a ser el sistema en el cual nosotros estamos organizados. ¿Cuánto Estado hay? ¿Qué tanta independencia, libertad tienen las empresas? ¿Cómo se define quién recibe los bienes? Si hay sistema de precios o no hay sistema de precios. Este tipo de variables, ¿no? De organización. En economía, más que hablar de modelo, tendríamos que hablar de opciones económicas. Hoy día en el mundo hay dos opciones. Una, la de Norcorea, Cuba, Venezuela. Y la otra opción, que es la que sigue todo el resto del mundo, con diferencias en el rol del Estado, cómo interviene en el Estado. Lo sigue Vietnam, lo sigue China, lo siguen los países de Europa. Ese es el modelo, un sector privado que se maneja, genera producción, genera tamaño, genera escala, el Estado recoge tributos de ese sector y con ello permite desarrollar su rol de
gran ordenador de la economía, que es fundamentalmente el rol que cumple el Estado. Brindar justicia, dar seguridad, ¿no? Educación, salud, agua, saneamiento, su espacio. Tal vez la manera más simple de comprender el modelo económico actual sea dar una breve mirada a finales de los 80s. Culminaba el gobierno de Alan García con una hiperinflación de 7.000%. La decisión del desaparecido expresidente de estatizar la banca para controlar el tipo de cambio trajo como consecuencia el cierre de bancos extranjeros asentados en el Perú, así como la caída de las reservas internacionales. En esas condiciones, el país llegaba a las elecciones generales de 1990 con dos candidatos en segunda vuelta: Mario Vargas Llosa, connotado escritor y actual Premio Nobel de Literatura, y un desconocido hasta ese entonces ingeniero Alberto Fujimori. El novelista anunció un shock para reanimar la economía quebrada, lo que generó una campaña de terror. Perú, 1990. Un aterrador experimento se prepara, como si los peruanos fuésemos conejillos de indias. Primero, los atontamos con una avalancha de comerciales. Luego, aplicaremos el shock. 22 millones de peruanos están en peligro. Esto podría suceder. Inflación al 30.000%. Fábricas que se cierran. Chacras abandonadas. Minas paralizadas. Salarios que se esfuman. Desempleo total. Hambre. Más violencia. Más destrucción. Juventud sin estudiar. Estamos a una semana de la gran decisión y el país debe recordar nuevamente que el frenemos el shock, cambio 90 es el no shock. Finalmente ganó Fujimori. Y pese a que en campaña prometió no aplicar el tan temido choque económico, pocas semanas después de asumir la presidencia, su primer ministro y también titular de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, anunciaba en televisión nacional el que fue conocido como Fujichoc, con una frase que permanece en la memoria de muchos peruanos hasta hoy. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. En 1992 se produce el autogolpe de Estado. Fujimori disuelve el Parlamento bajo pretexto de impulsar una reconstrucción nacional y anuncia la instalación de un Congreso Constituyente Democrático que tendría la misión de elaborar una nueva constitución. Disolver temporalmente el Congreso de la República . Desde 1993 rige la Constitución que actualmente nos ampara. Una carta magna que contiene, entre otros preceptos, el bloque económico. En él se hace referencia a la economía social de mercado. El Perú ha cambiado en los últimos 30 años. De la hiperinflación de los 80s, pasamos a una etapa de estabilización para dar paso a un crecimiento producto de una serie de condiciones a nivel mundial. Una de ellas, el precio de los metales, materia prima que exporta a nuestro país. ¿Ha sido suficiente? ¿Usted cree que las cosas han mejorado o...? No creo. No creo. Sí. Para mí no hay nada mejoría. ¿Qué dicen las cifras sobre la eficacia del actual modelo económico en el Perú? Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, explica.
En los últimos 20 años, la economía se ha más que duplicado. Hemos pasado, en términos reales, hemos pasado de un PBI de 220, más o menos, 220 mil millones de soles en el 2000, en soles del 2007, ¿no? A algo más cercano a los 550 mil millones de soles, de nuevo, en soles constantes del 2007. Entonces estás hablando de una economía que más que se duplica, claro, tuvimos pues esta bajada fuerte, ¿no? Esta contracción del 2020, no, pero ya entre el crecimiento proyectado para este año y lo que deberíamos tener en el siguiente, deberíamos estar volviendo a niveles similares a la precrisis. Entonces podemos decir que es un crecimiento acumulado de más de 100%, solamente en los últimos 20 años. El modelo económico que rige actualmente en el Perú le otorga autonomía plena al Banco Central de Reserva. De hecho, los cambios que se hicieron a partir del Congreso Constituyente Democrático luego del autogolpe del 92 y la entrada en vigencia de la Constitución del 93 representan una mirada distinta a la labor de esta institución. El BCR, desde inicios de los 90, cuando se da esta reforma fundamental, tiene la misión de controlar la inflación. Y hemos mantenido niveles de inflación en los últimos años, lo puedes ver en la data, entre 1 y 3%, que es el rango meta del BCR para la inflación. ¿Qué nos da? ¿Qué nos permite esto? Tener estabilidad de precios, que de pronto, de un año a otro, o de un mes a otro, o lo que es peor, de un día a otro, no varíen los precios. Y nuestras familias peruanas puedan tener una predictibilidad en el día a día al ir al mercado a comprar los insumos para su comida. En lo referido a la autonomía del BCR, la Constitución del 79, en su artículo 150, establecía que el banco podía efectuar operaciones y convenios de crédito para cubrir desequilibrios transitorios. Mientras que en la Carta Magna del 93 se indica en el artículo 84 que el BCR tiene autonomía dentro del marco de su ley orgánica y está prohibido de conceder financiamiento al erario. Otro de los aspectos importantes como rol del BCR tiene que ver con el tipo de cambio en nuestro país. El BCR, si bien no controla el tipo de cambio, que es una confusión de siempre, lo que hace es controlar la volatilidad. Es decir, no permite que suba bruscamente ni baje bruscamente. Por eso en el día a día vemos que la diferencia del tipo de cambio de un día para otro varía en montos muy pequeñitos, ¿no? Varía muy ligeramente de un día para otro. Ese es el trabajo que hace el BCR. ¿Cómo se ve el Perú frente a los inversionistas extranjeros? David Reyes, periodista y director de la revista Semana Económica, afirma que en general la calificación crediticia a nivel internacional ha sido positiva. Nosotros hemos ido avanzando durante estas 3 décadas en nuestra calificación crediticia. ¿Esto qué significa? Que somos más confiables para los inversionistas, tanto nacionales, pero sobre todo internacionales, que ven al Perú con menos ojos, con mejores ojos, que ven al Perú con mejores ojos, de acuerdo o conforme va avanzando en su calificación crediticia. Hace una década llegamos al grado de inversión. El grado de inversión es un nivel de la calificación crediticia que nos distancia de una cantidad de países que están por debajo del grado de inversión y otros que están por encima. Nosotros estamos por encima. Somos un país técnicamente, probadamente atractivo para la inversión. Pese a las cifras que podrían resultar positivas si se observa desde una perspectiva macro, es necesario poner atención a factores como la igualdad y las condiciones para que ésta pueda alcanzar a todos los integrantes de nuestra sociedad. El libre mercado no va a ser justo en la medida en que todos no tengamos una base mínima. Y la base mínima significa que si tú eres un niño que nace o una niña que nace en este país, no importa en qué clase social nazcas, deberías tener una educación de calidad y una salud de calidad. Cuando hablamos de meritocracia, cuando ya ese niño o esa niña es adulto, solo es posible esa meritocracia si tuvimos las mismas bases. Entonces, se genera una sociedad muy desigual en la medida en que esas bases no están claras y no son las mismas para todos, no importa en el lugar o en la condición que nazcamos. ¿Qué
queda aún el largo esfuerzo de hacer que el Perú pueda crecer en igualdades y oportunidades para todos. En Especiales TV Perú tratamos distintos temas, como por ejemplo la música, específicamente un género musical que se caracteriza, entre otras cosas, por ser contestatario. Demoler la historia del rock peruano es el documental que le presentamos a continuación. Conozca nuestro estilo, la línea del tiempo de este género musical que hemos preparado para ustedes. La primera vez que se escucha rock and roll en el Perú es a las 0 horas del 28 de agosto de 1955, cuando se estrena la película Black Hawk Jungle o Semilla de Maldad, que al principio y al final de la película traía Rock Around the Clock, ¿no? Comenzaron a organizar los primeros clubes de rock and roll, ¿no? Organizados por chiquillos. El 22 de enero de 1957 sale el primer 45 del grupo de rock Loge Molina, con la voz de un puertorriqueño que canta en perfecto inglés, saca un long play completo con canciones de Bill Haley. Pero son músicos adultos, uno de los componentes esenciales del rock, la juventud, está ausente, ¿no? Es recién a partir de los años 62, 63 en que comienzan a salir los primeros grupos de rock, como bandas de rock, ¿no? Formadas por adolescentes. Ahora bien, de esa primera jornada, ¿cuál sería el grupo más importante de esa jornada pre-Saicos, ¿no? El grupo más importante serían los Incas Modernos. Los Incas Modernos serían un grupo chalaco que llegaron a hacer un primer disco largo. Un poco después surgen los Saicos. Los Saicos pues son un hito, ya está de más de hablar con ellos, es una gran... son una locura, pues son cuatro muy malos estudiantes, pésimos estudiantes, que solo les interesa la música. Pues. Echemos abajo la estación de tren, 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 demoler, 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 demoler. El gato mayor, a muerte el gato. La bandera de los Saicos lo han tomado otros grupos, ¿no? Son decenas de grupos importantes en esta segunda mitad de la década del 60. Después que nace esta primera etapa de beat y garaje, ya comienzan a influenciar los sonidos psicodélicos, ¿no? Está Traffic Sound, está New Yorker Sound, está St. Thomas Pepper Smelter. Lo que sucede entre los 60 y los 70 es que los músicos van creciendo. Conforme van creciendo, van desapareciendo las matinales y van comenzando las fiestas. Los grupos además se profesionalizan y la música se vuelve mucho más compleja que antes.
Estaba Frágil como grupo emblema, ¿no? Que era un circuito pues más clase mediero. Cuando salió Frágil, como que el mundo se me derrumbó y volvió a construir, una cosa así, porque fue, wow, muy importante para mi generación. En 1985, por ejemplo, ya sale Miki González con Dímelo, Dímelo, Río, en la universidad, si no me equivoco, ya había sacado Río. Entonces a partir de ahí comienza un boom, ¿no? Por un lado de rock comercial, ¿no? Miki González, Río, Phaser, Danai. Te quieren controlar, te quieren adentrar, mentiras, fantasías, sexy policías, rellenan la función. Te quieren controlar, te quieren adentrar. Televidente, sentado que no haya corriente. Maquillaje sensual, maquillaje sensual, maquillaje sensual. Y bueno, el rock subterráneo también, ¿no? Más alejado totalmente de la industria, con un discurso social, político bien fuerte, como nunca había tenido el rock peruano antes. Y el subte fue como que de repente te metían una patada en la cara, ¿no? Y el llamado rock subterráneo era la incomodidad que le faltaba a la escena local. Pero anicemos la patria, dicen, si nunca te oyeron cantar. Pero la hora del relevo se acerca y al fin oirán tu voz. Cantando en la calle, cantando en reuniones, junto a ti me veré. Guitarras callejeras alzarán. Ya viene la revolución, ya viene. ¡Esa es la democracia que tanto esperabas! ¡Esa es la democracia que tanto prometieron! ¡Esa es la democracia! ¡Poder, represión y corrupción! ¡Pero la esquina es la misma! ¡La calle desnuda del mar! ¡Una semilumana que le incita! ¡Una más! ¡Otra más! ¡Yo policía verde! ¡Defiendes la decadencia! ¡Sucio policía! ¡Sucio policía! ¡Sucio policía! ¡Sucio policía! ¡Sucio policía! ¡Sucio policía! Pero no es tu divisa. Yo creo que los 80 era el germinado, ¿no? Pero los 90 era quién crece más sólido, ¿no? Nunca fui de este pueblo. Yo lo resumiría como la producción, no sé, la evolución de la producción, desde las grabaciones hasta las puestas en vivo, que va desde los 80 hasta fines de los 90, ¿no? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones? Donde sea estará bien. Donde sea estará bien. Mientras lo escojas tú, a cualquier punto de la ciudad, a cualquier punto fuera de ella. Solo me ha de fingir, disimular mi odiar, tratando de morir.
nuestro derredor nos decía que hagamos un disco más moderno, ¿no? O más de acuerdo a nuestra edad. El problema es que siempre hemos hecho lo que nos da la gana. La sonrisa más letal, el recuerdo más mortal, la danza más fatal, la que escribe tu voz. No puedo amarte así, pero espero verte allí. Un kilo de no, y ayer sin tu voz te encubrirás en un disfraz. Teníamos un sonido pop, power pop, ¿no es cierto? Era pop, pero no era un pop fresa, era un pop, ¿no? Los corazones solos, empiezas a volar y ves algo. Los músicos tienen que chambear acá. No estamos en un país donde, lamentablemente, donde haya una industria que tiene unos rieles construidos con una locomotora que te jala y que tú te subes y en ese tren está el productor, están los estudios de grabación, están las disqueras y simplemente te ven con talento o con potencial y solo tienes que subirte al tren y digamos que vas a caminar, ¿no? Acá es todo lo contrario, acá es un desierto. Las bandas de cumbia o los grupos de cumbia finalmente ellos pueden solventarse porque es una música más masiva, pues, ¿no? Pero en el caso del rock, por no ser tan masivo, la dificultad es que, o bien, o sea, acá tenemos el Vivo por el Rock y si te llama el Vivo por el Rock, chévere, si no te llama la gente Vivo por el Rock, como que no existes porque ellos son los que ahorita están haciendo todos los eventos, ¿no? Lo importante es que las emociones sigan dando ese hermoso diálogo entre las almas que las transmiten y los corazones que las reciben.